Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Mi nombre es Aldo Isaí Pérez Hernández de la Universidad Veracruzana y este video está dedicado para la clase de parasitología general. Mi tema que voy a exponer es el parásito de Trypanosoma cruzi y brucei. Dado que los parásitos son muy parecidos, su filium y su clase son exactamente iguales. Su filium va a ser Sarcomastigófora y su clase Mastigófora. Estos parásitos van a tener sus respectivas enfermedades. En el caso de la Trypanosoma cruzi, va a tener la enfermedad de Chagas o la Trypanosomiasis americana. En el caso de la Trypanosoma brucei, va a tener la Trypanosomiasis africana o la enfermedad del sueño en humanos o la nagana en los animales. La morfología de estos parásitos va a ser diferente a la de otros, ya que son flagelados con cinetoplasto, es decir, que poseen un ciclo biológico un poquito más complejo, ya que participan en huéspedes vertebrados e invertebrados. Se dividen en cuatro formas, que es amastigote, promastigote, epimastigote y tripomastigote. La forma amastigote del Trypanosoma cruzi es una forma ovalada, la cual se encuentra dentro de las células de los mamíferos, mayormente en células musculares y de nervios. La localización de esta imagen es intracitoplasmática de los mastigotes en un cultivo de fibroblastos que están teñidos con Giemsa, con la tensión de Giemsa, con un aumento bajo en la parte izquierda y un aumento alto en la derecha. Las flechas marcan la parte donde están los amastigotes, que son pues esas cosas redonditas, y una pequeña flecha marca un tripomastigote extracelular de Trypanosoma cruzi. Como podemos ver en la imagen, la etapa promastigote de Trypanosoma brucei tiene una forma alargada, mantiene su núcleo, pero anterior de este tiene un flagelo libre del cuerpo de la célula. Teniendo ya las dos últimas etapas de los hemoflagelados, la forma epimastigota y la forma tripomastigote son etapas muy parecidas entre los parásitos Trypanosoma cruzi y Trypanosoma brucei. La forma epimastigote podemos ver que es una forma alargada y el cinetoplasto está localizado anteriormente al núcleo, esta siendo la forma más reproductiva para los invertebrados. Por otro lado, la tripomastigote sigue siendo alargada, pero el cinetoplasto está localizado posteriormente al núcleo. Este se va a encontrar en la sangre de los mamíferos y entonces es la que podemos encontrar más en las tinciones de las muestras. Y esta es la forma más infectante del parásito y no se puede dividir. Para las formas de transmisión de estos parásitos, lo único que los diferencia es los vectores. Para el vector de Trypanosoma cruzi tenemos el triatomino infectado o la chinche besucona, como la conocemos. Luego, para Trypanosoma brucei tenemos al vector que es su mosca tsetse. Estos son los vectores principales y las diferencias que tienen entre estos dos en las formas de transmisión. Las otras formas de transmisión, como la transmisión congénita, la transfusión de sangre o un trasplante de órganos, incluso la ingestión de alimentos contaminados, son poco comunes, pero igual es probable que haya una posible infección entre uno de estos. Para el tema de los huéspedes intermediarios y definitivos, para la parte de Trypanosoma cruzi tenemos, como ya hemos mencionado anteriormente, al triatoma, que es su huésped intermediario, en el cual por medio de la defecación y una picadura introduce el parásito en un huésped definitivo, que en este caso son los mamíferos. Y por otro lado, el huésped intermediario para Trypanosoma brucei es la mosca de tsetse, que por medio de la picadura ingresa directamente los parásitos y llevan nuevamente otra vez a un huésped definitivo que es un mamífero, ya sea un humano, un perro, un gato, una vaca, etcétera. Pasando ahora con el ciclo biológico de Trypanosoma cruzi, podemos ver que hay dos organismos que ayudan en la formación del parásito. Entonces podemos decir que es un ciclo indirecto o heteroxeno. Para la primera parte del ciclo biológico de Trypanosoma cruzi, podemos ver que el triatoma se está alimentando de sangre y a la vez defecando los terpomastigotes metacíclicos del parásito, así introduciéndose dentro del humano por medio de la lesión y la defecación. Otra forma de poder introducirse el parásito a un humano es por medio de introducción en las mucosas oculares. Esto ocurre cuando un triatoma defeca cerca de un ojo y puede introducirse al organismo. La forma mastigote que vemos en la segunda etapa es para que
el parásito pueda reproducirse por división binaria dentro de las células en el organismo del mamífero. Por eso los tripomastigotes metacíclicos pasan a ser amastigotes. Al llegar a la tercera y cuarta fase, en la tercera fase podemos ver que los amastigotes se empiezan a reproducir de manera excesiva dentro del organismo y en las células del mamífero, y cuando llega a un punto sin retorno, los amastigotes pasan a ser tripomastigotes sanguíneos, es decir, pasan al torrente sanguíneo, en su manera tripomastigote. Estos viajan por todo el organismo, llegando a otros órganos, y algunos de ellos, pasando a la cuarta fase, podemos ver de que los tripomastigotes pasan a ser amastigotes otra vez para poder reproducirse nuevamente en nuevas zonas del cuerpo y así invadir la mayoría de los órganos posibles. En la quinta etapa del ciclo biológico podemos ver que un triatómino no infectado llega a alimentarse de la sangre de un huésped que sí tiene el parásito, y este triatómino termina consumiendo tripomastigotes sanguíneos, por lo cual termina siendo un triatómino infectado listo para poder infectar a un nuevo humano. Para la sexta reacción podemos ver de que la trimona que comió los tripomastigotes sanguíneos van a pasar a convertirse en epimastigotes, que es la forma reproductiva para el vector biológico. En la séptima y octava, esta reproducción es excesiva de epimastigotes, lo que va a provocar que vuelvan a convertirse otra vez en tripomastigotes metracíclicos, que van a pasar al intestino posterior y después a la parte del ano de la trimona para poder ser defecados y poder contagiar a otro ser humano. El ciclo biológico de Trypanosoma brucei es muy parecido al de Trypanosoma cruzi. La única diferencia es que aquí no existe una etapa amastigote. Aquí lo que favorece el parásito es de que hay una reproducción mayor dentro del vector biológico, que es cuando el epimastigote en la etapa número 5 se reproduce formando tripomastigotes metacíclicos que sirven para infectar huéspedes mamíferos. En los huéspedes mamíferos solo se van a encontrar tripomastigotes en sangre, que estos se van a reproducir con ayuda de fluidos corporales, ya sean sangre, linfa o líquido cefalorraquídeo. Pasando ahora con las implicaciones clínico-médicas, podemos ver que tenemos una fase aguda para Trypanosoma cruzi, en la cual va a haber una elevada parasitemia, es decir, de que el parásito ya se encargó de viajar no solo a la célula vecina donde estuvo la picadura, sino a varias partes del cuerpo. Esto favorece mucho el parásito, ya que se va a encontrar más en sangre y aparte de manera intracelular. Por ende, va a haber síntomas que son fiebre, malestar general, una inflamación en el sitio de la picadura y entre otros. Esta fase va a durar entre 10 a 15 días. Para la fase crónica de Trypanosoma cruzi podemos ver que el número de tripomastigotes es mínimo, es decir, que no se encuentran todos en sangre. Va a ser más difícil encontrar y diagnosticar una fase crónica. Aparte de que es asintomática, no puede haber ningún indicio de que haya un parásito dentro del huésped mamífero. Las complicaciones que puede haberse debido al exceso de amastigotes es la destrucción celular. Por ende, la miocardiopatía chagásica y el megaesófago son muy comunes, que simplemente son la destrucción de tejidos dentro del organismo. Para las implicaciones clínico-médicas de Trypanosoma brucei, tenemos una fase hemolinfática, que sería como la fase aguda de Trypanosoma cruzi, en la cual el parásito se va a encontrar en el sistema linfático o en la sangre. Esto va a causar síntomas muy comunes como fiebre, dolor de cabeza, dolor articular y algo que se llama signo de Winterbottom, el cual básicamente va a ser una inflamación en los ganglios linfáticos y las erupciones cutáneas que son comunes por medio de la picadura de la mosca tsetse. La fase neurológica ya es una fase grave, parecida a la fase crónica de Trypanosoma cruzi, ya que el parásito llegó al sistema nervioso central, causando síntomas como cefalia persistente, que son dolores de cabeza fuertes, linfadenopatía, que son inflamación en los ganglios linfáticos, cambios de comportamiento como cambios de personalidad, confusión, trastornos sensoriales, apatía, psicosis y los trastornos del sueño, que son somnolencia diurna, insomnio nocturno, que son lo suficientemente graves para poder causar una anorexia grave. Para identificar a ambos parásitos en el laboratorio, tenemos tres formas para la forma aguda
para la fase aguda, perdón, y la fase hemolinfática. Tenemos la técnica de gota gruesa, que es una muestra concentrada deshemoglobinizada que permite revisar mayor cantidad de sangre en una pequeña área de muestra. Luego, tenemos una técnica que se llama tinción de Ginza, que lo que permite es el análisis morfológico y clasificación de células sanguíneas, como son eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Al ser una técnica que es diagnóstico hematológico, también se puede encontrar parásitos, ya que estos son hemoflagelados. Luego, tenemos la técnica de Stroud, que básicamente se basa en concentrar los parásitos, es decir, sacar un coágulo de la sangre y luego usar el suero, y luego volverlo a sedimentar, y ese sedimento es la concentración de los parásitos que encontraremos en 3 mililitros de sangre. Ya para concluir este tema de Trypanosoma cruzi y brucei, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues a lo que yo veo más importante es a la prevención de la enfermedad de Chagas, ya que es la forma más común aquí en México. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir? Pues controlar los vectores. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues con buena higiene y con iniquidad alimentaria. Evitar las zonas endémicas igual es importante, ya que hay zonas ya con mucha enfermedad de este parásito, y también tener un examen de rutina. ¿Para qué? Para tener una detección rápida por si tenemos una enfermedad de la fase crónica o neurológica dependiendo del parásito, ya que como sabemos, esta forma no tiene síntomas rápidos o inmediatos al momento de la infección, sino que va a tardar un buen tiempo para poder desarrollar algo. Así que es importante hacerse una prueba de rutina para poder estar seguros de no tener el parásito.